Aló, 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 aló. Ya, vamos a empezar. Mi nombre es Omar Rojo. Este evento es Game Dev Planet, marzo. Nosotros hacemos este evento, somos todos desarrolladores, somos todos gamers, todos queremos cumplir nuestro sueño de trabajar en la industria. Y este es un espacio que nosotros estamos realizando para ustedes con el fin de tener este espacio en común en donde nos podamos conocer, podamos mostrar nuestros desarrollos, podamos disfrutar de lo que nos gusta. Tenemos reuniones mensuales, las hacemos el primer martes de cada mes, excepto algunos meses en particular, como enero. Y la idea es que todos participen. La idea es que hagamos esto un poco más grande, que por favor ustedes mismos inviten a sus amigos para que esto crezca, porque a todos nos ayuda. Este es nuestro programa para hoy día. Primero tenemos una sección de anuncios por si alguien quiere hablar de su proyecto, está buscando gente, está buscando pega, quiere anunciar sus servicios. Luego vamos a seguir con dos charlas de esta noche, que es un poco especial porque tenemos invitado a A1, un aplauso para la empresa, perdón, Ace Team, un aplauso para la empresa, discúlpenme. Va a exponer Daniel y Andrés, grandes exponentes de la industria chilena, han trabajado en proyectos grandes, icónicos de nuestra industria y nos han representado ante el mundo con esos proyectos, así que se les agradece y mil disculpas de nuevo por confundir el nombre. Luego vamos a tener un video que preparamos para ustedes, que es de los demos que se presentaron en Game Dev Planet durante el 2018. Todos fueron invitados y preparamos un video para ustedes para que puedan verlos. Y además fueron invitados para que luego en la sección de networking, pues todos puedan jugarlos y ver los avances y dar feedback. Entonces, vamos a empezar con los anuncios. No sé si alguien quiere subir y dar algún anuncio sobre buscar pega, sobre lo que hacen. Ya tenemos una persona. Puede ser anuncio de cualquier tipo, no tengan vergüenza. Hola, nosotros de Synart vamos a estar en la parte de networking mostrando Insanus Express, que es un juego que ya lanzamos en Steam este mes, y dentro de todos los que se inscriban y prueben el juego vamos a sortear una llave de Steam para que ahí lo puedan probar más en su casa. Eso. Un aplauso, por favor. ¿No hay ningún otro anuncio? Ok. Entonces vamos a empezar con las charlas. Invito arriba al escenario a Daniel Amthaur. Él nos va a hablar sobre cómo se consigue algunas técnicas para cómo conseguir o garantizar entrar a una empresa. Un aplauso para él. La primera. Hola a todos, mi nombre es Daniel Amtauer. Para presentarme un poco, yo partí en la industria trabajando como programador en Guanaco Games en el 2007, lo que eventualmente se convirtió en Behavior, donde llegué al cargo de Tech Lead en proyectos como Fallout Shelter, y luego entré a trabajar en Ace Team en el 2016, y actualmente soy el Lead Programmer ahí. Y de ahí viene un poco la motivación para esta charla, porque en ese rol me toca ver bastante las postulaciones. Entonces, viendo eso, veo que en las postulaciones que llega falta bastante detalle
y bueno, también calidad en lo que se envía. Entonces me gustaría guiarlos un poco dándole una lista de las características que nosotros esperamos en las empresas y con eso ayudarles a saber qué mejorar y también cómo presentarlo. El primer punto es el inglés. Generalmente nos llegan muchas postulaciones en las que ni siquiera mencionan si es que hablan inglés o si es que lo mencionan también no tienen ninguna demostración de ello. De todas maneras les conviene mucho saber esto, o sea, les conviene mucho saber inglés porque les permite acceder a un montón de información que está en internet y que no está en ningún otro idioma. Y también es la información siempre de mejor calidad, ya que está más actualizada. Las traducciones que hay generalmente son voluntarias, lo que significa que contienen muchos errores. Y las empresas, incluso las chilenas, usan el inglés a diario para casi todo lo que es contenido escrito. No es tan necesario para las empresas chilenas hablar inglés fluido, pero sí es muy importante para nombrar las cosas. Por ejemplo, todos los archivos, el contenido está en inglés. Cuando se usan sistemas de control de versiones, los comentarios de cada cambio que se hace están en inglés. Por lo tanto, es muy importante. Y por supuesto, si es que quieren postular afuera, todas las empresas van a requerir escribir y hablar en inglés fluido. Y bueno, lo que pongo abajo de show, don't tell, se refiere a más que nada, muestren que saben hablar en inglés. Tal vez a algunos les podría parecer como soberbio mandar el currículum en inglés a una empresa chilena, pero es una forma rápida de demostrar que en realidad lo manejan. Otra cosa que muchas veces no tienen presente es mostrar que manejan sistemas de control de versiones. Eso es indispensable en realidad para trabajar en una empresa. Bueno, ahí puse para programadores, pero en realidad es para todos. Es extremadamente irresponsable no trabajar con un sistema de control de versiones y en todas las empresas usan uno. Generalmente en las empresas de juegos se usa Git o Perforce. Y pueden probar cualquiera de estos sistemas de forma gratis. Git, pueden hacer un repositorio en GitHub. En el caso de Perforce es un poco más complejo porque tienen que descargar el servidor y instalarlo en un computador. Pero creo que también hay servicios gratis donde se puede probar con pocos usuarios. Y también el manejar esto les da la oportunidad de tener un repositorio público donde muestren un proyecto de ustedes cuando lo envíen. Entonces envían el currículum y tiene un link a un proyecto de ustedes y uno puede entrar al repositorio y mirarlo. También muchas veces se concentran en mostrar lo que es el manejo de herramientas como Unity o Unreal, o en el caso de artistas, por ejemplo, 3D Studio Max. Pero se olvidan de mencionar el manejo de los conocimientos básicos de su área. Obviamente eso va a variar dependiendo del área. Y también es importante que muestren que saben aplicar los conocimientos más que solo conocerlos en teoría, como por ejemplo un título universitario les va a dar el marco teórico, pero muchas veces es la aplicación lo que más importa. Esta es la única parte específica para programadores. Por ejemplo, el caso de geometría y trigonometría se aplica muchísimo en juegos. Para, por ejemplo, simplemente calcular distancias entre cosas, ángulos entre cosas. El álgebra lineal se aplica muchísimo para transformar cosas de espacio. El cálculo para sacar áreas, velocidades, etc. Métodos numéricos para cosas físicas. Estructuras de datos y algoritmos, por supuesto, es básico para un programador. Tiene que poder saber qué estructura de datos usar para qué problema, los mejores algoritmos de búsqueda para tal caso, etc. Y arquitectura de computadores es muy importante para el tema del rendimiento. Otra cosa que me llama la atención en las postulaciones que vemos es que
muchas veces pareciera como que envían un currículum que tienen prehecho y que en el fondo no muestra que realmente les interese trabajar en la empresa particular. O sea, no muestran que realmente investigaron sobre la empresa, que saben qué juegos hicieron, con qué tecnologías trabajan. Podría ser una postulación para cualquier empresa. Si se dan el tiempo de investigar estas cosas, pueden aplicarlo para personalizar su CV y el portafolio. O sea, no mandar solamente una lista cronológica de las cosas que han hecho y que saben. Y en este caso el CV debería ser muy mínimo, debería ser un resumen que simplemente enumera las cosas que saben y debería priorizar las cosas que ustedes consideran que podrían interesarle más a la empresa. Teniendo eso, en realidad, cada una de esas cosas deberían mostrarlas en un portafolio, que puede ser principalmente proyectos demostrados con videos y, como decía antes, también acceso al repositorio, de manera que uno pueda mirar la forma en que trabajan y saber mucho más de ustedes, incluso antes de llegar a una entrevista. También me llama la atención la poca cantidad de postulaciones que recibimos, considerando la gran cantidad de gente que veo en todos estos eventos. Siento yo que a veces cuando se pone los requisitos de un cargo, como que la gente se autofiltra, como que toman que si no cumplen una cosa, no postulan. Y muchas veces puede ser que les falte una cosa, resulte en que no los consideren, pero también puede ser de que si es que su perfil en general es interesante, aunque les falten algunas cosas, los tengan en cuenta para roles futuros. Otra cosa importante que es un poco difícil de mostrar es que los equipos en Chile son pequeños y la gente tiene que poder trabajar en muchas cosas y muchas cosas que no les van a gustar. Realmente terminar un juego involucra un montón de trabajo que es muy frustrante y muy fome, pero hay que hacerlo de todas maneras. Y la mejor manera de demostrar eso es que tengan un proyecto que llevaron a un nivel de pulido y que se note en el fondo que pasaron todas esas barreras, que toleraron la frustración para llegar al final de ese proyecto. Y bueno, les puede servir también ese proyecto para publicarlo y tal vez ganar plata. También es importante cuando ya están en un punto en que podrían ser considerados para una entrevista, que sepan más o menos las expectativas de sueldo. Muchas veces las empresas van a publicar cuánto esperan pagar por un cierto rol y el nivel de experiencia, pero de todas maneras deberían intentar averiguarlo por los medios que puedan. Pueden preguntarnos a personas que trabajamos en la industria y les podríamos decir datos generales. Y es muy importante saberlo porque si piden muy poco, eso los puede perjudicar porque van a estar ganando menos que el mercado, y lo que significa también es que nos perjudica un poco a todos porque también baja el nivel de sueldos que se espera pagar. Y por otro lado, pedir demasiado puede causar de que no los consideren para el cargo. Entonces, obviamente no es así como que si piden 1.000 pesos más no los van a considerar, pero tienen que estar más o menos en el rango. Cuando ya llegan a una entrevista, sobre todo si tomaron en cuenta todas estas cosas, en mi opinión al menos la entrevista debe ser bastante simple. O sea, debería concentrarse en más que nada llegar a conocerlos un poco, entender cómo su personalidad y ver si calzan con el equipo y también si cumplen las características en el fondo que ustedes presentaron.
Entonces, es posible que tengan que responder algunas preguntas técnicas, así que ahí es importante no estar demasiado nervioso, aprender un poco a controlar los nervios. Y bueno, ser transparente y honesto con todo. No está mal equivocarse ni no saber responder una pregunta. Es muy importante, por ejemplo, en un equipo, saber cuando alguien no puede con un problema y para poder pasárselo a otra persona de manera que no se atrase todo el equipo. Y bueno, también puede ocurrir el caso de que llegando a esta instancia o incluso antes, que no sean aceptados. Pero como les decía antes, no ser aceptado no significa que haya que darse por vencido, o sea, en el futuro o en otro rol o en otra empresa puede que puedan ser aceptados aún. Las empresas muchas veces tienen limitantes que no son claras vistas desde afuera. A veces no se puede simplemente por un tema de dinero, a veces no hay espacio en la oficina para atraer más personas. Y bueno, el tiempo también puede ser de que de repente se necesita una persona ahora y no existe la persona calificada y el equipo simplemente se adapta y sigue. Solicitar feedback es perfectamente válido. Siempre deberían poder preguntar qué pasó con su postulación. A veces por la realidad de que estamos ocupadísimos se nos pasa responder un correo. A mí me ha pasado muchas veces, pero no tendría ningún problema con que alguien me escriba preguntando qué pasó con su postulación y cuando pueda le responderé. Y yo creo que muchos están en la misma situación. Y por último, hay que tener paciencia, porque hay pocas empresas y son pocos los cupos y en realidad si es que uno quiere entrar a una empresa, incluso las personas más calificadas puede que porque falta un proyecto para atraer a esa persona, no hay plata, no hay espacio, lo que sea, no pueden entrar. Y bueno, siempre se puede aprovechar ese tiempo para desarrollar proyectos personales, mejorar su currículum, su portafolio, etc. O también está la opción, por ejemplo, de emprender. Y ahí el tema de Andrés le va a servir bastante. Bueno, eso es más que nada. Si es que tienen preguntas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene preguntas? Hay 5 minutos de preguntas, por si. ¿Qué precios se manejan para los programadores más o menos en el mercado? Bueno, eso va a depender bastante de la experiencia, pero yo diría que para un programador que viene entrando a la industria debería ser cercano al millón, posiblemente un poco debajo, y en el extremo superior más o menos 2 millones, un poco hacia arriba. ¿Más consultas? Aprovechen que Daniel está acá. Un montón de tips. Acá. Mi pregunta va más orientada como para alguien que está recién empezando a aprender estos temas. Como ¿por dónde recomiendas tú partir? ¿Cómo fue tu experiencia para iniciando en este mundo? Bueno, yo empecé en realidad estudiando ingeniería informática. En la época en que yo empecé a estudiar no había ninguna de estas carreras orientadas específicamente a juegos, pero yo sabía que quería irme por la parte de programación, entonces pensé de que sería una buena base y efectivamente me ha resultado muy bien. Me ha ayudado un montón la parte de la formación de ingeniería realmente más que solo de programación. En las otras áreas, la verdad, no sabría mucho qué recomendar. Y la verdad, yo igual pienso de que no es necesario el tema de la universidad. Yo creo que depende un poco también de la dedicación personal que tenga uno. Yo me conocía y sabía que si
tenía que estudiar todo por mi cuenta y no tenía una presión externa, iba a quedar por ahí nomás tirado, pero por eso seguí el camino de la universidad. Hola, yo tengo la misma pregunta que el primer chico, pero para el área de artista 3D o modelador 3D, en cuanto está el precio de mercado actualmente. Eso, precio. Esos valores realmente no los manejo mucho, tal vez Andrés te pueda ayudar después un poco con eso. Ahí arriba, bien. Mi pregunta tiene que ver, a ver, ¿qué consejos le darías a alguien que no es, ha estudiado o se quiere trabajar en un área que está como bastante naturalizada en lo que es el desarrollo de videojuegos, por ejemplo, lo que es diseño gráfico, lo que es programación, etcétera, etcétera? ¿Qué cree que su experticia en otros temas podrían ayudar a lo que es el desarrollo de videojuegos? Por ejemplo, poniendo mi caso, soy psicólogo educacional. ¿Cómo podría yo, no sé si la palabra venderse, pero más bien como crearme espacios para poder presentarme a empresas de videojuegos y decir, tal vez desde mi experticia como psicólogo educacional, puedo ser alguien que pueda aportar al desarrollo de videojuegos? Y cómo podría, tal vez qué consejo podría dar a las personas, si es que hay alguien más acá, que no es parte de estas profesiones, que son bastante naturalizadas, que sean parte del mundo de los videojuegos, para poder insertarse en estos mundos, desde su experticia. Eso. Eso está un poco difícil. La verdad es que no sabiendo muy bien como qué involucra tu perfil particular, es difícil un poco recomendarte algo específico, pero en mi experiencia los roles que tienen como formaciones más variadas son el de productor y el de diseñador de juegos. Generalmente los diseñadores son totalmente o casi totalmente autodidactas, aprenden más que nada jugando y observando otros juegos. Y los productores generalmente están más a cargo de organizar un equipo. Tienen que entender un poco de la parte técnica de distintas áreas, pero no al mismo nivel que los profesionales que se desempeñan ahí. No sé si eso contesta un poco tu pregunta. ¿Sí? Más o menos. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Vengo siguiendo Steam de manera esporádica desde hace mucho tiempo. Y también a la industria de juegos en Chile en general. Y viendo la primera diapositiva, yo me acuerdo Guanaco Games, que después se volvió Behavior, creo que fue como una de las primeras empresas, tengo entendido, sí, que hubo en Chile, y por lo menos era la más grande. No sé si sigue siendo el caso, si sigue existiendo de hecho, pero no, murió. Pero un poco era el tema ese, cuál es la diferencia que se produce, por ejemplo, porque cuando tú cambiaste a Steam, yo no sé qué tamaño tiene actualmente la empresa, qué diferencias hay ambientalmente entre trabajar en una empresa ya quizá un poco más grande o quizá más chica. Sé que tú planteaste que en Chile son en general obviamente empresas más pequeñas, pero quizás Behavior era como de algún sentido la excepción. Yo me acuerdo que tenía por lo menos 40 personas trabajando, era de Behavior Canadá, creo que era la como filial. Entonces tenía un tamaño por ahí, creo. Y tú que has transitaste por ese proceso, quería saber un poco
¿Cómo fue el cambio y qué ha significado para ti entre la relación con tus pares y el tamaño mismo de la empresa y el diario vivir y lo que tenés que hacer? Eso. Ok. Bueno, Guanaco, cuando yo llegué eran alrededor de 20 y pocas personas. Luego fue creciendo hasta que en un punto llegó a ser como 60, creo, en Behavior, un poco más. Y luego se achicó de nuevo como a 30 y bueno, y eventualmente cerró. Y en Ace Team, en la oficina somos 12, 13, muy poquitos comparativamente. Yo diría que la mayor diferencia entre trabajar en un equipo más grande y en un equipo mayor es que no hacen falta tantos productores. La gente tiende a ser más como autónoma, o sea, como que manejan más sus propias tareas y están más pendientes de lo que hace el otro directamente. No hay un intermediario que diga, por ejemplo, no sé, el área de programación está más atrasado, qué sé yo. Realmente hablamos todos entre todos y eso obviamente no es factible en un estudio más grande o en proyectos más grandes. También pasa a veces de que los estudios más grandes subdividen los equipos para tener más proyectos en curso, mientras el equipo sea más o menos pequeño y que tengan más experiencia. También se puede hacer lo mismo en una empresa grande, pero no se da tanto en Behavior. Generalmente el nivel de experiencia era menor que en Ace Team, nivel de experiencia promedio, digamos. Entonces había que tener más manejo, había que estar más pendiente de que la gente fuera cumpliendo sus tareas, los tiempos. Más que con la cantidad de gente, con supervisión. Claro. No sé si queda tiempo para más preguntas o si hay más. Parece que estamos. Eso. Gracias. Un aplauso para Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Ojalá hay un montón de tips ahí muy importantes, muy válidos, verdaderos. Te agradecería, Daniel, si pudieras compartir la presentación en el canal de Game Dev Planet para que todos la pudieran tener. Y yo les voy a dar un tip más. Cuando envíen currículum a una empresa, por favor, no se equivoquen en el nombre de la empresa, porque... Muy mal. Bueno, vamos a invitar también de Ace Team al cofundador Andrés Bordeaux, que, bueno, los que conocen Ace Team lo conocen a él y saben que él está desde el principio luchando por hacer crecer la industria. Él nos va a hablar sobre desafíos de debutar en la industria con tu primer proyecto comercial. Gracias. Mientras tanto, bueno, sí, soy uno de los fundadores de Ace Team. La empresa partió con, éramos mis dos hermanos y yo también soy ex Guanaco, pero cuando Guanaco éramos 4 o 6 personas. Era muy chiquitito. ¿Cómo se aprieta? Ya. Perfecto. Ok, entonces les voy a hablar un poquito sobre este tema de los que se quieren tirar a la piscina. Ok, entonces una de las cosas más esenciales que yo lo veo que tiende a haber una falta de preocupación es que el juego, hacer un buen juego es solo una parte de producir un proyecto exitoso. Eso no implica que el juego no sea importante, es decir, es muy difícil vender un proyecto donde si tenías un mal juego, es decir, ya partiste con el pie izquierdo. Pero, obviamente, teniendo eso en vista, una vez que tienes un buen juego, deberías, primero que nada, identificar cuál es el enfoque que vas a tratar de atajar. Y yo distinguí como 2 rutas aquí, que una es publicar de forma independiente, que es una opción mucho más válida hoy en día de lo que solía ser 10 años atrás cuando nosotros partimos.
Y otro, si están buscando, por ejemplo, hacer un vertical slice del juego, no quieren hacer el desarrollo completo y quieren el apoyo de algún agente externo, generalmente un publisher, esa es la segunda ruta. Así que vamos a explorar las dos rutas y ahí les voy contando un poco en qué consiste esto. Yo acabo de tener una conversación el viernes con otra empresa y fue como, hablamos un poco de todos estos temas, así que es un punteo como generalizado de todas las cosas que se me ocurrió que creo que pueden ser como un aporte. Ok, publicando de forma independiente. La mayoría de las empresas efectivamente no prepara una estrategia de lanzamiento y eso va de la mano con lo que decía de que están concentrados en solo el desarrollo del juego. Lo primero, menos que recomendaciones de cosas que pueden hacer, son indicadores para que ustedes tengan un poquito de visibilidad de cómo funciona el sistema y puedan tener un poquito más de... puedan entender los sistemas de distribución realmente, qué es lo que se expresa como éxito. En mi experiencia, nuestro expertise principal viene en Steam, aunque siendo el escenario chileno relativamente chico, igual tenemos harta experiencia en consolas, supongo que comparado con varias empresas locales. Una cosa esencial, la portada en cualquier sitio de distribución generalizado, ya sea Steam, Xbox Live Arcade, PlayStation 4, es donde ustedes van a generar ventas. Si no están en portada, no están generando ventas, ¿ya? Y es muy efímero el paso por portada, ¿ya? Esa exposición en Steam, por lo general, tiene una correlación bastante alta con lo que son los wishlists. Cuando ustedes hacen un juego y levantan la página de Steam, la gente desde ese día ya puede empezar a marcar los juegos como que están dentro de la categoría wishlist, que les van a mandar notificaciones, es que están interesados. Entonces esto es un algoritmo al final por debajo, ¿ya? Hace una correlación con eso y el punto de lanzamiento como que tiene, es muy dependiente de ese número. Hay gente que cree que porque aparecer en la categoría New and Trending significa que les está yendo bien. Eso es un error. Hoy en día la verdad es que New and Trending tiene un impacto muy pequeño en ventas. Tú puedes estar entre los top juegos en esa categoría y para efectos prácticos en ventas casi no es nada. Este último dato es un dato sumamente interesante que en mis varios viajes a GDC y en las conversaciones que he tenido con publishers, este es como un indicador de lo que puede ser un lanzamiento que es healthy, que le puede ir bien, que es tener por lo menos 10.000 wishlists al momento del lanzamiento. Ahora, guardando las proporciones, esto es lo mínimo que un publisher más bien chico va a querer para lanzar un proyecto. Me imagino que un estudio independiente que es bastante chiquitito, de repente 10.000 puede significar ser un poquito mucho, pero sí tomen en cuenta que todo el comportamiento de esta curva es exponencial, así que mientras más bajan, más se les achica rápidamente lo que son sus potenciales ventas. Así que es un parámetro, obviamente nosotros, para el tamaño de nuestra empresa, nosotros apuntamos a números más grandes, pero es un buen indicador. Una de las cosas que he conversado, en el fondo, que si es que nosotros tuviéramos que partir de nuevo, hoy en día sin toda la comunidad que hemos generado para atrás, y tuviéramos que lanzar nuestro nuevo juego, es decir, juegos desde cero, una estrategia que podría ser viable es difundir los proyectos que estemos haciendo en canales varios, ¿ya? Para tratar de generar difusión. Porque ¿cuál es el problema? Cuando tú llegas a la plataforma nadie te conoce, entonces es un poco como el App Store que está absolutamente plagado de juegos por todos lados. Entonces, aquí lo que muchos desarrolladores norteamericanos tienden a hacer es que van a las charlas, van a los eventos, van a todas estas instancias donde reparten prototipos, se lo entregan a otra gente, se meten a los foros, suben versiones a Indie Database, con la idea de difundir, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja que tenemos nosotros? Estamos en Chile. O sea que el efecto de eso es mucho más complejo, porque en el fondo orgánicamente se va a difundir menos, por lo tanto el esfuerzo que nosotros vamos a tener que hacer desde aquí es más grande. Pero yo creo que es una estrategia viable si es que están buscando que el juego tenga un cierto grado de arrastre en la medida que se van acercando al lanzamiento, ¿ya? Y no se preocupen tanto de que no, bueno, que me lo van a copiar, que pasa si se filtra.
hay miles de personas haciendo esto. A nadie le importa tu prototipo para robártelo y distribuirlo. Es decir, pierdan el miedo de eso. ¿En qué lugares pueden hacer difusión de forma importante? Desde el momento que ustedes ya pasan el Steam Direct, es decir, ya pueden armar una página, ahí ya pueden empezar a interactuar con gente. Es decir, la gente que muevan a la página Steam tiene un high conversion rate. Eso significa que potencialmente esa gente es mucho más factible que les compre el juego porque están involucrados en su comunidad. Otros lugares de social media como Facebook tienen very low conversion rate. Es decir, la cantidad de gente que va a saltar de Facebook a comprar va a ser más bien poquita. Piensa que la cantidad de clics que se tiene que hacer una persona, la cantidad de enlaces que tiene que hacer para llegar a tu juego al punto de venta, mientras más bajo es más probable que realmente les compren. Hagan una buena página Steam, es una recomendación de hecho de Cynical Brit. Que tenga animaciones, que explore harta parte visual, que explore cuáles son los key features, no pongan un típico, ya esto es mi juego y una descripción y se acabó. Es decir, la gente entra a esa página y dice, no, esto se ve fome y se salta. El nivel de atención que hay hoy en día de los compradores es muy baja porque está saturado el mercado. Y bueno, de eso va al punto de generar comunidad. Mientras más comunidad tienen, mientras más partícipes lo hagan del desarrollo, es más factible que eso repercuta muy bien en las ventas después. Entonces ahí Discord también, sé que algunas empresas lo han logrado ocupar exitosamente, no todas las empresas que conozco que lo han usado les ha ido bien, pero por lo menos probablemente el conversion rate va a ser bastante más alto que un lugar como Facebook. Y en mi experiencia los influencers son importantes, pero también son como una correlación de que también le va a tu juego. Es decir, pagar por influencers no lo haría yo, porque en nuestra experiencia, los spikes que hemos visto de ventas en videos de youtubers que nos han dado varios millones de visitas, ha sido súper marginal. Entonces, obviamente si pueden acercarse a influencers, de todas maneras, pero tampoco es una condición de éxito. Muy importante, no se tomen más de 2 años en lanzar su primer juego. El escenario del mercado ha cambiado mucho, pasado 2 años, ¿ya? Yo creo que es un riesgo tremendo haber invertido 3, 4 años de desarrollo para lanzarlo, especialmente si están recién debutando, no conocen mucho el mercado y nada, potencialmente 4 años botados a la basura. Así que idealmente al principio test the waters, vean cómo les está yendo y de ahí se lanzan con los proyectos más grandes dependiendo si les va bien o no. Play to your strengths. Identifiquen cuáles son los puntos fuertes de su equipo. Si son, por ejemplo, un estudio que no tienen grandes artistas muy calificados, no hagan un juego que sea fotorrealista, sería absurdo. ¿Ya? He visto muchos estudios que tratan de abarcar como demasiados features, demasiados como puntos como quieren tener muchos bullet points así como del título y en vez de enfocarse en un buen feature y desarrollarlo bien, como que son como una navaja suiza, así como que tratan de hacer un poco de todo. Eso es muy negativo. Otro punto, beware the yes man. ¿Qué significa eso? No busquen feedback de los amigos, no busquen feedback de la gente que es cercana. Esa gente siempre los va a validar, ¿ya? Es como ir a un concurso de belleza porque tu mamá te dijo que eres lindo. Es decir, eso es una pésima idea. Entonces, el mercado es cruel, especialmente el mercado cuando la gente ya compra les va a decir exactamente lo que piensa. Entonces, busquen instancias reales, es decir, y especialmente lo que hablaba un poquito antes de, en el fondo, lograr difundirlo en medios de distribución donde hay otra gente distribuyendo juegos de forma independiente, van a conseguir opiniones más honestas, porque también las opiniones generalmente cuando vienen de fuentes que no los conocen, tienden a atreverse a opinar lo que piensan. Las consolas, en mi mirada, son un riesgo altísimo. Las consolas no son lo que mucha gente piensa que, porque publiqué en PlayStation 4 o en la Xbox One, estoy al otro lado. Todo lo opuesto, nada que ver. Las consolas son multiplicadores de éxito. Si a ti te fue bien en PC, si te fue muy bien en PC, significa, ok, las consolas es una instancia donde puedes generar más revenue, ¿ya?
Pero los juegos independientes muy pequeñitos, ya los store pages de las consolas castigan muchísimo más a los juegos indies y potencialmente las ventas son muchísimo más bajas, ¿ya? Así que en mi experiencia, es decir, nuestro revenue probablemente es 70% Steam, ¿ya? Y no he visto casos donde sea un poco lo opuesto. El único tema que podría ser es la Nintendo Switch, pero nosotros estamos a punto de ver qué implica eso, pero por lo menos PlayStation 4 y Xbox One no es el caso. Otro tema que veo que lo cometen muchas veces el error. Elijan con cuidado su fecha de lanzamiento. No planifiquen una fecha cualquiera. Ya, yo lanzo ahí nomás. Vean, ¿qué está lanzando en esa fecha? Generalmente hay páginas donde publican cuáles son los próximos lanzamientos. Averigüen cuándo son las grandes promociones de los marketplaces. Si Steam acaba de sacar su Lunar Sale o su, Navidad, que hacen periodos promocionales grandes, ustedes están compitiendo con todo el mercado. Entonces, ¿por qué alguien va a comprar su juego versus el Assassin's Creed a $5? Posible competir con eso. Especialmente si todos los AAA están lanzando a precios súper accesibles. Traten de, es decir, son los AAA los que se pueden dar el lujo de tratar de pegarle esas fechas. Los juegos independientes tenemos que tratar de buscar espacios lo más libres posible. Otra cosa, he visto muchos estudios que simplemente no entran en razón y no se dan cuenta cuando ya están derrotados y siguen tratando de arrastrar un proyecto muerto. Y me gustaría poder decirles que es distinto y que hay algo que hacer, pero en la realidad, incluso en los casos que a nosotros no nos ha ido muy bien, no hay forma de rescatar un mal launch. El juego le fue mal, hasta ahí nomás quedó, ¿ya? De hecho, todos estos sitios son potenciadores de éxito, son meritocracias. Si te va muy bien al principio, ok, Valve te va a decir, esto vendió bien, ¿sabes que te voy a dar un Midweek Madness? Te van a dar otras ventanas de exposición en lugares donde puedes generar hartas ventas. Pero si es que no hay nada que hacer. Bueno, usar control de versiones, ya lo explicó Daniel, es súper importante. También, tomen en cuenta, ¿qué van a hacer después de que lanzaron su primer juego? ¿Ya? En la realidad actual, negociar un acuerdo con un publisher fácil les puede tomar 6 meses. Entonces ustedes llegan, lanzan, y perfecto, y toda la cuestión. ¿Y ahora qué hacemos? En lo que se le demoren en preparar el próximo proyecto, ¿ya? Si es que ustedes creen que las ventas del proyecto anterior están cubriendo lo que ustedes necesitan para subsistir en el próximo, eso rara vez ocurre. Obviamente, hay estudios que son capaces de hacerlo, hay estudios que les ha ido increíble, que han financiado varios años hacia adelante, pero ¿para qué te vas a poner en una situación de tanto riesgo en una industria que ya es potencialmente muy riesgosa? Tengan planes para ir concretando su próximo proyecto mientras están terminando el que está en curso. Y las herramientas estatales, los subsidios y todo esto, yo las encuentro un arma de doble filo. ¿Cuál es el tema? Si es que uno realmente quiere vivir de hacer juegos, tiene que pensar en generar una empresa que sea capaz de sobrevivir sin depender de estas herramientas. Estas herramientas deberían ser visualizadas como un apoyo, no como la solución a desarrollar proyectos. Ruta 2, buscar el apoyo de un publisher. La mayoría de las empresas no saben cómo preparar un buen pitch. Y aquí va varios de los puntos. Primero que nada, identifiquen cuál es la característica de su título que lo hace realmente único, qué lo destaca del resto de las cosas. Ahí puse un excelente ejemplo, el Cuphead, por ejemplo, es evidente que tú lo miras y rápidamente eres capaz de identificar qué lo hace distinto al otro juego. Si nosotros le sacamos su prime feature, su selling point, que es la identidad artística, hay un contra-shooter medio genérico que no era particularmente especial. Pero los devs de Microsoft vieron eso y cacharon rápidamente que eso era algo que le daba muchas alas al proyecto. Muchas empresas veo que también hacen mucho énfasis en el tema de que, tengo una historia fantástica, inventé este mundo, tengo este papiro de páginas sobre mi universo, donde existen estos personajes y todo. Si es que van a pichar un proyecto, eso no le va a interesar a nadie.
¿ya? Salvo que ustedes tengan una franquicia que está basada en algún libro o algo por el estilo, pero bueno, si son desarrolladores independientes no creo que hayan podido conseguir realmente una franquicia de algo que tenga peso. Entonces, no consideren que cosas como esas en el fondo tienen peso. Vayan de vuelta a la tabla de dibujo, porque los suits también, la gente que en el fondo realmente va a estas reuniones, tienen también un ciclo de atención muy cortita. Graphics matter a great deal. Todo entra por la vista. No hay cómo darle vuelta atrás. Buena gráfica tiene un impacto gigante en la capacidad de vender un proyecto. Y no siempre tiene que ser gráfica ultra realista. Es decir, hay empresas que han logrado hacer muy buenos proyectos, pero que tienen estética muy bien lograda. Es decir, creo que el juego Thomas Was Alone, que son básicamente cubos que se mueven por la pantalla, igual uno lo ve y tiene algo que engancha al jugador. Pero preocúpense de la parte visual. Y si son un equipo de solo programadores, es importante que haya alguien en el equipo que tenga esa mirada. Esto es un dato muy interesante que, conversando con publishers del 2018, a mí me soplaron que en general lo que estaban viendo era bastante pobre la oferta que están recibiendo a nivel internacional. Dicen que están mucho de lo mismo, mucho lo mismo. Todos están haciendo un clon del Dark Souls, todos están haciendo un clon del Cuphead, todos están haciendo un clon del no sé cuánto. En estricto sentido, eso es positivo para ustedes, ¿ya? Porque significa que en este momento la industria está un poquito como carente de nuevas ideas, ¿ya? Todos están tratando de repetir éxitos anteriores. No hagan lo mismo. Los publishers han visto 500 variaciones del género de juegos en el que yo me quiero basar. Realmente busquen un factor diferenciador que los separe de todos los demás juegos. Buen nivel de inglés, bueno, eso es autoexplicativo y Daniel ya lo cubrió. También, cuando vayan para allá, hagan proyecciones de venta realistas. He visto estudios que dicen, nosotros vamos a ganar, bueno, nuestro escenario positivo es que el escenario positivo estamos haciendo un juego de, qué sé yo, de horror es un 10% de las ventas del Resident Evil y en el caso negativo es un 1%. Con 1% de las ventas del Resident Evil son todos millonarios. Para efectos prácticos, un juego independiente que le va mal no vende el 1%, vende el 0,00001% del Resident Evil o del Cuphead. Así que no pueden mirar al género al que están tratando de basarse y decir, ok, este es el exponente alto, yo probablemente voy a vender una fracción de eso. Van a vender pero una potencia pero bajísima de eso. Si es que, a menos que le peguen el palo al gato. Bueno, obviamente hace mucho tiempo que ya no se puede viajar a la Game Developers Conference y vender un proyecto con GDD. Tienen que ir con un buen pitch que tenga o un prototipo que sea muy rápido de mostrar, que muestre las fortalezas de su proyecto en una sesión de no más de 10 minutos, o un buen trailer que ustedes puedan asegurar que en el fondo es una representación realista de lo que es su proyecto. Si viajan a las ferias internacionales, la Game Developers Conference es la mejor instancia para conseguir negocios, pero paralelamente se hace la Game Connection, que yo diría que es más importante, ¿ya? Porque se pueden agendar más reuniones con más personas. GDC Business no es tan buena herramienta y en el show floor están toda la gente repartiendo tecnología y puras cosas que a ustedes la verdad es que al principio no les va a interesar, van a querer cerrar acuerdos. Vayan a Game Connection. Es un poco más caro porque implica ser parte de dos shows, pero es importante. Y coordinen reuniones anticipadamente, háganlo con bastante tiempo. Cuidado con quién firman. Algunos publishers solo apuestan por carpetas de títulos. ¿Qué significa eso? Que hay algunos publishers que, fantástico, firmé con esta empresa, pero lo que no se dan cuenta es que ellos firmaron con 15 otras empresas y ellos lo que están buscando hacer es tener una carpeta de títulos donde ellos saben que probablemente de los 15, de 20 títulos que firmaron, solo uno va a ser exitoso y todos los otros van a fallar. Entonces esas empresas no hacen marketing y no hacen un verdadero ejercicio de publishers. Están apostando con su proyecto. Entonces no van a recibir el apoyo que necesitan de ese publisher. Investiguen un poco qué han lanzado en el pasado, vean su cartelera de títulos. Otra cosa, no vayan a GDC y vayan con una tarjeta que digan que yo soy el CEO.
El Chief Executive Officer de una empresa es un puesto de una empresa gigante y es ridículo encontrarse con un tipo que probablemente, qué sé yo, es pues el QA manager de la empresa al lado y tú le estás pasando una tarjeta que dice CEO. Pongan partner o su cargo, pero no pongan CEO. Y moderen las expectativas. Ese es un punto importante en el sentido de que creo que yo sé que tengo una mirada bastante de las más oscuras posiblemente de lo que es la realidad de la industria hoy en día, pero yo siento que si es que ustedes atienden a esta charla y ven todos estos puntos y son capaces de seguir adelante es porque realmente creen en algo que son capaces de, que en el fondo realmente vale la pena, ¿ya? Si en el fondo si ustedes combaten con su idea más allá de todas estas dificultades que tienen que sobrellevar, ok, entonces están perfectamente motivados. Pero el tema es que tienen que estar enfocados, porque la realidad de hoy día es que es bastante más difícil el escenario de lo que era hace 10 años atrás, a pesar de que hay cosas que son mucho más fáciles, como por ejemplo el acceso a las plataformas. Y para cerrar, les recomiendo a todos que vean ese video, está en YouTube, se hizo en la GDC hace como... es un gallo que hace una charla en la GDC hace como un par de años que habla sobre cómo hacer marketing de tu propio juego sin presupuesto y varias de las ideas acá están incorporadas ahí, pero tiene una muy buenas recomendaciones al momento de hacer un lanzamiento, así que realmente les recomiendo que vean eso, ese video. Y estamos para las preguntas. Sí, mejor, ya. Hola, buenas. ¿Cuál sería tu ejemplo de marketing de guerrilla o marketing en low budget? ¿O algún ejemplo de cómo partiría sin tener un peso para marketing? En mi experiencia, cuando nosotros lanzamos Sinoclash, nuestro primer título, dijimos, estábamos autopublicando. Entonces tampoco teníamos mucho presupuesto para destinarle, teníamos un presupuesto bastante moderado. Y lo que nos dimos cuenta es que yo al final encuentro que la plata, salvo que estés trabajando con un proyecto bastante grande, que eres capaz de llegar a empresas como más renombradas y todo, o podía hacer gastos de publicidad que son inalcanzables para estudio independiente, el esfuerzo personal de la gente que trabaja en marketing va mucho más en ser capaz de cumplir con todas las tareas que están relacionadas, es decir, por ejemplo, manejar todas las redes sociales, tener comunicación constante con la gente con la que estás de tu comunidad a través de los canales que digo ahí. Escribir emails personalizados, por ejemplo, a todas las revistas o los sectores especializados para que cubran tus títulos, no manden ese email genérico con copia oculta a todo el mundo, oye, este es mi juego y listo. Por ejemplo, dentro del correo incluyan un GIF animado de su jueguito que al tiro llame la atención con un clic que lo lleva a la página de venta, sean bien personalizados, creativos, hagan el trabajo del community manager, porque al principio no van a tener plata para contratar a un community manager. Entonces, un buen trabajo community manager al final genera un poquito de voz a voz, de que la gente empieza a hablar de potencialmente tu proyecto, de repente lo baja de la página y eso se empieza como a viralizar, por así decirlo. ¿Ya? Hola Andrés, había quedado pendiente la respuesta a la pregunta que se hizo en la ronda anterior de los valores por un artista 3D. Sí, un artista 3D, miren, generalmente hablemos de que el entry point va a ser un poco más bajo que el de un programador, quizá un 20-30% más bajo, pero el techo también va a ser un poco más bajo, no va a llegar a los 2 millones, salvo que sea una persona muy excepcional. Entonces se mueve en un espectro un poco más chico y también depende muchísimo de cuál es tu skill set. ¿De qué estamos hablando? ¿De un senior artist o por ejemplo de un art director? Porque el director de arte, bueno, quizás puede llegar a ganar 2 millones, pero un artista raso que quizás solo hace modelado de personajes
es más difícil que supere el 1.500.000 o un poquito menos incluso si es que en el fondo es muy especializado en su área. ¿Ya? Ahora los cargos que tienen que ver con más responsabilidad, yo siento que tienen que ver más con las personas que están dispuestas a hacer un commitment y que demuestran ser un aporte real para un proyecto más allá del skill set particular en el cual desempeñan. Es decir, gente que crece dentro de las empresas. Y ese es un rumbo más interesante para encontrar puestos más completos. Hola, soy Fernando. Tengo una consulta sobre las redes sociales. ¿Qué impacto tiene las redes sociales al publicar tu proyecto? ¿Y qué tipo de redes sociales sería indicada para tener ese impacto, para promocionar tu juego? Bueno, como les decía, Facebook, muy poco. Es decir, yo tendría la página por tenerla, porque no es mucho esfuerzo en el fondo repetir las noticias. Twitter puede tener algún efecto, pero más que nada para la gente que te sigue, es decir, no está de más. Pero volviendo al punto que hice un poco hacia atrás, si es que ustedes están apuntando a un lanzamiento como en un marketplace específico, como digamos el de Steam o Google Games o algo por el estilo, ese es el punto de atracción principal donde deberían tratar de generar comunidad. Steam tiene muchas herramientas, por ejemplo, para hacer grupos, no solo porque cuando tú lanzas un juego tienes como el grupo dedicado al juego, pero también tenéis developer groups y tenéis todo tipo de grupos que en el fondo se pueden enlazar en este momento. Entonces, aunque puede ser un poquito más difícil llegar a la gente desde ese punto de vista, también es gente que tiene un engagement mucho más real y que es potencialmente compradores más potenciales. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú estás vendiendo, la cantidad de tiempo de permanencia en el front page tiene que ver con cuánto vendes en tu ventana de debut, ¿ya? Entonces, si es que partes con una buena inyección de ventas, es factible que te quedes ahí en la primera plana. Pero si es que, por ejemplo, rápidamente pasas a una curva de ventas muy poco interesante, tu permanencia en la portada puede ser un margen de hora. Y ahí ya entraste a esta situación que es irreversible. En cuanto al motor gráfico de los videojuegos, tengo entendido que Ace Team está trabajando con Unreal, si no me equivoco. Sí. Para un grupo pequeño que recién está comenzando con el desarrollo, ¿qué motor sería como recomendado para poder comenzar a desarrollar y mantenerse ahí un tiempo? No tener que estar, por ejemplo, saltar de uno a otro enseguida. Sí, yo me trataría de especializar en uno, no tratar de ir moviéndome mucho para arriba y para abajo, porque yo creo que en el fondo, al final, hay un tema de expertise y que cuando tú aprendís un subset de herramientas, si te especializás, les puedes sacar mayor provecho. Un problema que es una pregunta que me sentiría más cómodo que de repente alguien que tuviera conocimiento de Unity también en paralelo pudiera dar una comparación. Yo creo que si se tiran por Unity o por Unreal, depende un poquito de las características del equipo. Unreal tiende a ser un poquito más abogado hacia el tema visual, pero requiere un poquito más capacidad de procesamiento y quizás un poquito más de entendimiento sobre más duro sobre el desarrollo. Unity es más, quizás más rápido y puedes rápidamente construir algo, pero cuando empiezas a enfrentarte con problemas difíciles al final del camino, te vas a dar cuenta que las herramientas están quizás no tan bien optimizadas, no son tan flexibles. Entonces, igual en cualquier escenario vas a tener dificultades técnicas complejas que vas a tener que atajar de una u otra forma. Así que yo lo primero que haría es hacer un poco de experimentación, ver la documentación, ver en qué entorno me siento un poco más cómodo y quedarme con esa ruta una vez que ya la defino. Hola, buenas. He escuchado que para hacer una buena proyección de ventas, una herramienta útil es buscar juegos que sean muy parecidos al tuyo y contrastar ventas. ¿Qué tan de acuerdo estarías con eso? Totalmente de desacuerdo. Salvo que, es decir, depende de qué juegos miraste, ¿ya? Porque en el fondo si estás mirando los juegos conocidos de tu género, ¿ya? La realidad es que es un poco el ejemplo que decía el Cuphead. Si yo hice un platformer, un shooter platformer, y creo que el Cuphead tiene alguna correlación de ventas con un proyecto independiente que yo voy a hacer, es ridículo. Es decir, en el fondo ese es un caso de éxito que es incuantificable, ¿ya? Es decir, realmente tienes que
empezar a buscar cómo le ha ido a otros desarrolladores que vienen un poquito de tu mismo background, que eran totalmente desconocidos, que publicaron títulos quizás en tu género y que venían desde la nada. Entonces, si tú haces como cherry picking y en el fondo eliges, ok, ya este juego le fue muy bien y eso yo lo voy a usar como referencia, potencialmente estás haciéndote mucho daño porque al final las ventas no van a reflejar nada de lo que es la realidad de ese estudio en particular. Hay una forma de tener una buena estimación de cuánto ha vendido un proyecto o qué también le ha ido. Los user reviews en cualquier plataforma tienen una correlación con las ventas bastante altas. Es decir, un juego que tiene muchos user reviews vendió mucho. Un juego que casi no tiene user reviews casi no vendió. ¿Ya? Entonces, agarren un juego, vean los user reviews, multipliquen por 100 y eso les va a dar una idea de potencial de cuántas ventas hizo. Es un cálculo absolutamente burdo y que tiene una variación asquerosa, si se puede equivocar muchísimo, pero igual te da una idea de, ok, este juego fue exitoso o no, independiente de lo que sean las noticias o no. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Sandoval. Yo quería complementar algo y hacer una pregunta. Sí. Primero, yo pienso que el aumento de las ventas de algunos indies en la Switch han aumentado relacionado quizá a cómo está estructurada la tienda de Nintendo, la eShop, ¿Ya? Porque no hay como una discriminación o una segregación tanto entre AAA y el indie. ¿Ya? Y lo otro es que ahora también como empecé, está viendo como una confrontación entre tiendas. Y porque ahora Epic Games sacó su store, por así decirlo. Sí. Y yo quisiera saber si este tipo de competencia nos puede beneficiar o perjudicar a la larga, porque también se puede correr el riesgo de confundir al cliente con muchas plataformas. No, yo creo que estar en múltiples plataformas no es malo. Es decir, mira, el Epic Store es una cosa que todavía está, digamos, en question marks a esta altura, ¿ya? Es decir, ellos es una empresa que ahora, gracias al Fortnite, tienen una cantidad de adquisición gigantesca y en el fondo están adoptando estudios. Yo no sé cómo es el performance de un título lanzado ahí. Siempre una plataforma cuando debuta tiene pocos títulos, por lo tanto tú tienes mucha visibilidad porque hay poco con qué compararte, pero por otro lado lo más probable es que el pool de potenciales compradores es mucho más chico que Steam. Entonces, como un tema que puede ser beneficioso o no beneficioso. Si es que logras generar un acuerdo de distribución con una plataforma que les da exclusividad, eso puede llegar a ser interesante, pero mucho cuidado también de castigar plataformas que potencialmente pueden ser muy rentables con tal de conseguir un quick earning en un proyecto. Y la Switch, hasta donde yo sé, no es lo que era antes. Es decir, cuando recién debutó, las ventas eran particularmente interesantes. Yo diría que la mayoría de los casos de éxito que estamos escuchando son de proyectos que ya eran populares, ya eran exitosos. Es importante investigar cuáles son los resultados de esos proyectos que no eran exitosos, que no vendieron, que nadie conoce, y ver si a ellos realmente les fue bien comparado con otras plataformas. ¿Ya? Entonces, bueno, en un mes más te hubiese podido probablemente dar una respuesta más concisa sobre Switch, pero a esta altura todavía no tenemos experiencia con números duros. Última pregunta. Disculpa, ¿tú recomiendas tener una página propia, una página web propia? Tiene poco impacto. Nosotros lo hacemos siempre porque todo suma, no es un esfuerzo muy grande, pero para efectos de difusión, supongo, pero si pretendes solo vender, por ejemplo, vas a subir un ejecutable ahí, vas a colocar PayPal y todo eso, lo más probable es que vas a vender muy poco, de nuevo, a menos que tengas una estrategia que sea brillante, que yo no sabría ni siquiera cómo postularla. Pero no está de más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. 2 charlas espectaculares, un montón de tips. También te invito, Andrés, a compartir la información que había en esta presentación en el canal de Game Dev Planet, por favor. Ok. Bueno, esas fueron las charlas de hoy y les tenemos preparada una sorpresa, como les dije al principio. Hicimos una compilación de todos los demos que hemos visto durante el 2018 y además todos fueron invitados para que después pudieran mostrarlo y todos ustedes puedan jugarlo en la sección de networking. Ojalá lo disfruten. aplauso para todos ustedes. Espero que hayan visto su juego ahí. La calidad de los proyectos está espectacular. Sigamos así, sigamos construyendo esto. Sean objetivos, tengan confianza en ustedes mismos y en lo que pueden lograr. Le agradezco mucho la asistencia. Vamos a pasar ahora a probar los juegos.
Y luego de eso vamos a ir a un local llamado Domani, que es de pizza por si quieren ir. O sea, espero que todos vayan a pasar un buen rato y bueno, disfruten. Gracias.